Hola, que Dios te bendiga. Yo soy el pastor Ángel Meléndez. ¿Alguna vez has reflexionado sobre los beneficios que tiene el ser un adorador? ¿Te has preguntado cómo la adoración puede transformar la vida del adorador? Estaré compartiendo una serie de cortas reflexiones bajo el título Los beneficios de ser un adorador. Y la primera corta reflexión de esta serie, que es este video, lo vamos a hacer bajo el título La ley de la primera mención, entendiendo la adoración. Para comenzar, te invito a que considere esta pregunta. ¿Qué es adoración? La Biblia no nos da una definición específica sobre qué es adoración, porque la Biblia no fue escrita para ser un diccionario o para ser una enciclopedia. Lo que sí hace la Biblia es darnos una imagen, darnos un retrato, un ejemplo de qué es la adoración. Tú sabes, los teólogos han notado un principio que existe en la Biblia. Este principio es que a donde aparece el uso de la palabra, el uso de alguna palabra por primera vez en la Biblia, en ese lugar se establece el tono o el contexto del significado que esa palabra va a llevar por el resto de la Biblia. Este principio lo llaman la ley de la primera mención. Ese lugar de primera mención nos va a pintar la imagen o nos va a proveer el ejemplo para que podamos ver el significado de una palabra. Y en este caso, la ley de la primera mención nos va a dibujar el cuadro del significado de la palabra adoración. Y en el lugar donde la palabra adoración aparece por primera vez en la Biblia es en Génesis 22, donde Dios le pide a Abraham que le sacrifique a su hijo Isaac. Vamos a leer el verso 5 de ese capítulo. En la traducción Dios habla hoy. Entonces les dijo a sus siervos: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante, adoraremos a Dios y luego regresaremos. El contexto del escenario que acabamos de leer: Abraham sale al monte con su hijo Isaac y con uno de sus siervos para ir a sacrificar a su hijo, porque Dios se lo pidió. Cuando llega a cierto lugar, Abraham les dice a sus siervos que lo esperen porque él y su hijo iban a continuar hasta llegar a otro lugar para adorar a Dios. Fíjate que Abraham describe como adoración lo que él va a ir a hacer con su hijo, quedando imprimido el tono o el contexto de la adoración, de la palabra, el significado de la palabra adoración, ve que va a tener por el resto de la Biblia. En este ejemplo, podemos notar que Abraham en su adoración demostró tener lo siguiente. Él demostró tener fe, demostró obediencia, rendimiento, entrega, demostró tener reverencia y honor hacia Dios. Pues vamos a ver uno por uno. Debe de haber fe, porque fue a través de la fe que Abraham fue impulsado para confiar en Dios, aun cuando la orden que recibió de Dios de sacrificar a su hijo podía parecer irracional y rara. Tú ves cómo Abraham debemos de confiar en Dios incluso cuando no entendemos por completo sus caminos. Esto significa confiar en su plan, aun cuando parece irracional o contrario a nuestra expectativa. Por ejemplo, confiar en Dios en decisiones importantes como cambiar de carrera, mudarse a un nuevo lugar o asumir un nuevo ministerio, aun cuando no tengas todas las respuestas o la garantía de lo que va a suceder. Lo otro que vimos fue obediencia, y debe de haber obediencia porque la obediencia nos lleva a actuar conforme a la fe que tenemos. Como Abraham, nuestra obediencia a Dios debe de ser inmediata y sin reserva. Esto significa que cuando sentimos que Dios nos está guiando a hacer algo, ya sea pequeño o sea grande,
debemos de responder rápidamente. Por ejemplo, actuar inmediatamente si sientes el impulso del Espíritu Santo para servir de alguna forma a una persona. Si sientes el impulso del Espíritu Santo para hablar del Evangelio a alguien. Y hacer lo correcto, obedecerle a Dios haciendo lo correcto cuando estás bajo presión o bajo una situación difícil. Tercero, debe de haber rendimiento y entrega, porque esto te lleva a dejar ir lo que Dios te está pidiendo. Como Abraham, la adoración implica rendirse a Dios y entregarle lo que Él pide. Esto podría significar dejar a un lado nuestras ambiciones personales, nuestro deseo de control, y puede ser también dejar a un lado relaciones que no nos permiten acercarnos a Dios o son de un estorbo a nuestra relación con Dios. Y debe de haber reverencia y honor, porque esto nos lleva a someternos totalmente a la voluntad de Dios. Como Abraham, el mostrar reverencia y honor significa darle el lugar más alto en nuestras vidas. Esto se refleja en cómo pasamos nuestro tiempo y en qué invertimos nuestro dinero. Tú debes de revisar tu calendario y examina si en tus actividades las cosas que tú haces reflejan reverencia y honor hacia Dios. Y recuerda también que a donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Pero de todas estas cosas, lo más que sobresale en este escenario es el sacrificio. Un elemento que es clave para la adoración bíblica. Con el sacrificio, Abraham muestra que la adoración auténtica implica estar dispuesto a ofrecerle a Dios aquello que tiene mucho valor y que tiene mucha importancia para nosotros. Incluso para que sea un sacrificio, lo que Dios nos está pidiendo que le rindamos nos debe de causar incomodidad, nos debe de causar molestia, dolor y aún nos debe de causar quebrantamiento el tener que dejar ir lo que Dios quiere. Yo no creo que Abraham está haciendo esto con una actitud de fiesta, regocijándose con júbilo y bailando. Yo creo que lo que él estaba haciendo, lo está haciendo con un corazón pesado, con un corazón afligido y conjugado. Porque lo que él va a sacrificar a Dios es algo con mucho valor para él. Pero él está demostrándole a Dios, él está demostrando que nada tiene más valor para él que Dios. Y en una verdadera adoración, una adoración auténtica y bíblica, no puede haber algo que sea más valioso que Dios. La verdadera adoración transforma al adorador porque le exige que se desprenda de su ego. Que deje de ir sus deseos personales y ponga a Dios sobre todas las cosas en su vida. Al hacer esto, el adorador reafirma el señorío de Dios en su vida, llevándolo a una renovación espiritual, liberándolo de las ataduras del egoísmo y de la idolatría. Algo que sucedió una vez que Abraham ya está en el lugar donde va a adorar a Dios y tiene a su hijo atado en el altar, fue que no fue hasta que Abraham está a punto de sacrificar a su hijo que Dios lo detiene. En Génesis 22, 11 y 12 dice: el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, contestó él. El ángel le dijo: no le hagas ningún daño al muchacho,
porque ya sé que tienes temor de Dios, pues no negaste darme a tu único hijo. Podemos ver que la adoración de Abraham, podemos ver esta adoración iba más allá de simples palabras, de solamente sentir emoción o de solamente tener deseo, sino que vemos un acto de adoración por demostración, exhibición, manifestando con hechos, con acciones y con obras lo que sentía. Esta escena de adoración acentúa que para Dios la demostración tangible de nuestra fe y el acto visible de nuestra devoción tiene mucha importancia para Él. No basta con decir que sentimos amor o reverencia hacia Dios. Las palabras de emoción deben de ir acompañadas de actos y de hechos que reflejen nuestra disposición a rendirle todo lo que somos y todo lo que nosotros tenemos. Esto debe de enseñarnos que nuestra adoración y relación con Dios no puede limitarse a lo que decimos que sentimos internamente en nuestro corazón. Podemos decir que amamos a Dios, pero no hacemos el sacrificio para congregarnos. Podemos decir que amamos a Dios, pero no hacemos el sacrificio para buscar su rostro. Podemos decir que amamos a Dios, pero no hacemos el sacrificio para orar y estudiar la Biblia. Por lo tanto, es crucial que nuestras palabras vayan acompañadas de acciones que reflejen nuestra fe y amor por Dios para que adoremos a Dios como la Biblia nos los demuestra. Para concluir, la adoración basada en el principio de la primera mención en la Biblia, a través del ejemplo de Abraham, nos revela que la verdadera adoración no es solamente un acto superficial, algo un vacío o hueco, sino es una entrega profunda y una entrega total a Dios. La adoración auténtica implica reconocer que Dios merece lo mejor de nosotros, incluso cuando eso nos cuesta dolor o un sacrificio. Es un acto que va más allá de las palabras y se manifiesta en acciones concretas que reflejan nuestra fe y muestran nuestra reverencia hacia Él. Antes estas preguntas como una forma de reflexión. La primera pregunta: ¿qué estoy dispuesto a sacrificar en mi vida para demostrar mi adoración a Dios? Considera si hay algunas áreas en tu vida que estás reteniendo y no estás abriendo o rindiendo a Dios y que Dios te está llamando a que se la entregues. La segunda pregunta: ¿cómo puedo demostrar mi fe y amor por Dios a través de acciones concretas y no solamente palabras? Haz una reflexión de cómo puedes alinear tus acciones con tus declaraciones. De cómo puedes conectar el amor y la reverencia que sientes hacia Dios con hechos que exhiban lo que sientes, ¿ok? Y tercero, la tercera pregunta es: ¿qué lugar ocupa Dios en mi escala de valores? Piensa en si Dios realmente es lo más valioso en tu vida y cómo eso se refleja en tus decisiones y prioridades. Mi oración es que podamos reflejar en nuestras vidas la verdadera adoración. Una adoración que no se quede en meras palabras, sino que se manifieste en hechos, sacrificio y una entrega total a nuestro Creador. Que Dios te bendiga y hasta nuestro próximo video.